Buenos días, bienvenidos a Believers Fellowship. Estamos aquí para alabar el gran nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y vamos a comenzar en oración. Padre, estamos agradecidos de estar aquí y estamos agradecidos por todo lo que usted está haciendo, edificando su iglesia y permitirnos que nos reunamos y adorarle juntos. Padre, oro para que usted nos ayude para estar enfocados en usted, para que le demos la honra que usted se merece. Honramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a nuestro Dios. Alaba al Señor, que es el Todopoderoso, el Rey de la creación. Alma mía, alábalo porque Él es tu salud y tu salvación. Todos ustedes que están escuchando, acérquense a su templo y alábenlo con adoración y agradecimiento. Al Señor, Él es el que crea todas las cosas. Él te cobija bajo sus alas y gentilmente te sustenta. ¿No te has dado cuenta cómo tus deseos son cumplidos cuando Él simplemente lo ordena? Alabado sea el Señor, Él es quien nos prospera, nos ayuda y defiende. Sin duda su bondad y misericordia diariamente te sostiene. Reflexiona nuevamente lo que el Todopoderoso puede hacer. Su amor llega a ser tu amigo. Alabado sea el Señor, oh, que todo lo que está en mí lo adore, todo lo que tiene vida y aliento venga con alabanzas ante Él. Deja que el amén escuche el sonido de su pueblo nuevamente, que con gusto siempre lo adora. En el poder del nombre de Jesús, que los ángeles caigan postrados, traigan la corona real y corónenlo Rey de todos. Elegiste la semilla de la raza de Israel, ustedes los rescatados del abismo, corónenlo Señor de todos. Elegiste la semilla de la raza de Israel, ustedes los rescatados del abismo. Saluden a aquel que los salvó por su gracia y corónenlo, Señor. Todas las familias de cada tribu que están en toda la tierra, que a Él le den toda majestad y lo
coronen Señor de todos. Hay que atribuirle a Él toda la majestad, coronarlo Señor de todos. Que la muchedumbre sagrada caiga a sus pies. Y ahí nos uniremos en esta canción eterna para coronarlo Señor de todos. Nos uniremos a la canción eterna para coronarlo Señor de todos. Pueden tomar asiento. Queremos darles la bienvenida en esta mañana. Es bueno estar aquí y alabar a nuestro Dios, el nombre de Jesucristo. Y vamos a escuchar este amén de cada uno de ustedes. Y queremos darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. A lo mejor es el primer servicio que están ustedes aquí en el cuarto o también por internet. Estamos agradecidos de que ustedes estén con nosotros y queremos servirles de la mejor manera posible. Y tenemos una buena forma de hacerlo. En nuestro sitio web puedes ir a la sección de BF Connect Card o bajar la aplicación y ahí vas a encontrar esta forma donde tú puedes poner la información, las preguntas, lo que tú necesites saber y nosotros te vamos a contestar con mucho gusto acerca de los ministerios, acerca de cualquier pregunta que tú tengas y queremos servirles de la mejor manera posible. Aprovechen esta oportunidad. De hecho, tenemos una imagen. Sí, miren, ahí la tenemos. Ese es el logotipo que vas a ver. Hay varias cosas que están sucediendo en nuestra iglesia. Una de las cosas es que el servicio en español va a ser hoy a las 6 y todos están bienvenidos. Todos ustedes no necesitas hablar español porque ellos van a traer traducción del español al inglés. Así es de que gringos, vengan, son bienvenidos. Viéndolo bien no es tan gracioso, pero pueden venir y ser parte de todo esto si ustedes quieren. Hay algunas cosas también que van a tomar lugar. Este próximo sábado tenemos nuestro desayuno de varones a las 8 de la mañana. Vamos a tener compañerismo y vamos a pasar tiempo en la palabra de Dios. Hombres, les invitamos, esperamos que estén aquí porque vamos a estudiar lo que significa ser un guerrero de oración. Vamos a estar en Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Y el lunes las mujeres van a estar en su estudio de Tito 2. Es un tema muy importante, recuperándose de los contratiempos, de los golpes de la vida. Y les invitamos a las mujeres. Ustedes pueden ir al sitio web y ahí van a encontrar la información de todos los detalles donde se pueden registrar las mujeres para este lunes 26, de 7 a 9. También el grupo de bereanos, que son nuestros jóvenes adultos, ellos están planeando un campamento en la Isla del Padre. Si tienen alguna pregunta, pueden contactar al pastor de jóvenes o hablar a la oficina. Por favor, aprovechen todas estas oportunidades que tenemos para ustedes, para crecer espiritualmente, para adorar. Y hay algo más. Si tú eres un miembro de la iglesia, el próximo domingo en la tarde a las 6 vamos a votar sobre el candidato que tenemos para presentar como el próximo pastor principal de esta iglesia, Chance Hunt. La votación va a ser el próximo domingo a las 6. Si tú eres miembro, necesitas estar aquí para votar. Esto es algo importante en la historia de nuestra iglesia. Por eso necesitamos que estés aquí, seas parte de esto. Y para la mayoría de nosotros nada más sucede 2 veces en la vida. No cambiamos pastores cada semana,
Así es de que no te lo quieres perder, tú quieres ser parte de esto. Si tú eres miembro, tú recibiste un correo electrónico donde puedes tú decir si quieres que alguien sea candidato a anciano o también a diácono. Esta es tu oportunidad para nominar a alguien y decir por qué lo nominas. En ese correo está toda la información, y otra cosa es que debes de estar orando por este procedimiento, por este proceso que está tomando a cabo. Si tú no recibiste el correo y eres miembro, por favor contacta a la iglesia. Estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo aquí en Believers Fellowship. Y por favor, ahora toma tu Biblia en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Voy a leer los versículos del 35 al 38 en preparación para el mensaje que tendremos en esta mañana. Mateo 9, 35 al 38. Y en honor a la palabra de Dios, cuando encuentren el pasaje, por favor pónganse de pie y pueden seguirme con la vista. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos al Señor en oración. Padre, estamos agradecidos de estar aquí esta mañana y estamos agradecidos de que usted está trayendo almas, usted está edificando su iglesia. Gracias por el trabajo que está haciendo aquí en Believers Fellowship y las oportunidades que usted nos da para ir a cosechar, Señor. Señor, oramos para que usted nos use en una gran manera, y gracias por los ministerios que usted ha desarrollado alrededor de nosotros. Gracias por las vidas de mis hermanos, cómo se animan los unos a los otros, cómo se equipan. Pero, Señor, ayúdenos a recordar que necesitamos más trabajadores, que necesitamos más obreros que vayan a la mies. Señor, oramos para que usted use este tiempo para que podamos ver la necesidad y para que lleguemos a ser trabajadores de las mies, así como usted nos lo instruye en este pasaje, y que nuestras vidas cambien, que este no sea simplemente otro sermón, sino que pongamos atención en lo que usted quiere decirnos y que respondamos de acuerdo a ese llamado. Señor, yo oro por los misioneros. Pensamos en ellos, Señor. Ellos están lejos de sus hogares, en las mies. Pedimos que les dé dirección, que multiplique las oportunidades que ellos tienen para que más y más almas se acerquen a usted y su nombre sea exaltado y honrado. Señor, ayúdenos a recordar que usted nos ha puesto aquí en San Antonio para hacer obreros que vayan a las mies. Ayúdenos para hacer ese trabajo, para ser fieles a usted en cada capacidad que nos da. Señor, sabemos que usted escucha las oraciones, usted está con nosotros, su Santo Espíritu está en las personas. El Señor Jesús nos dijo que nunca nos dejaría, y le damos las gracias porque siempre está con nosotros, se preocupa por nosotros, nos ayuda. Y usted nos ha comprobado una y otra vez que se preocupa por nosotros. Oro para que usted ministre cada corazón en esta mañana. Oro en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Tengo nada más 3 sermones que predicar aquí en Believers Fellowship. Y he predicado lo que considero que es más importante. La semana pasada prediqué acerca de la Biblia, interpretarla correctamente. Y el día de hoy, este es otro pasaje muy importante. Es la oración, y voy a hablar de la oración también con los varones. Y me gustaría que vieran la fotografía que está ahí en la pantalla, y ustedes van a ver una calle de una ciudad llena de gente. Parece que es en Nueva York, no creo que sea en Cibolo.
Ahí vemos una ciudad con mucha gente. Estas personas van a algún lugar, lo pueden ver ustedes en la fotografía. Y si ustedes estuvieran en medio de esa multitud, a lo mejor se sentirían incómodos o pensarían que esto es inconveniente. No nos gusta estar rodeados de tanta gente porque la multitud nos detiene para llegar a donde queremos ir y hacer lo que necesitamos hacer. Es posible que anhelemos un lugar menos concurrido, con menos personas que se interpongan en nuestro camino, pero vamos a ver las cosas desde el punto de vista de Jesús, porque en nuestro texto el Señor Jesucristo está en medio de una gran multitud. Jesús había estado yendo por Galilea, predicando, enseñando, sanando, y ahora lo sigue una gran multitud. Jesús mira a esta multitud y ¿cómo responde Él? ¿Qué es lo que dice? A lo mejor ya lo notaste en el texto. Ahí dice en el versículo 36 que vio a la gente con compasión. A Él le dolía a esta gente, se duele por ellos. No los ve como un grupo de cuerpos simplemente, los ve como almas eternas. Y Jesús va a instruir a sus discípulos cómo orar por estas personas. Como veremos, Jesús quiere que sus discípulos oren como si las vidas dependieran de ello. Existe una abundante cosecha de almas, pero, ¿sabes? Deben de ser traídas. Y esto requiere de trabajadores. Y al mirar este texto vemos que si queremos ser discípulos fieles del Señor Jesús y orar como si la vida dependiera de ello, entonces hay 3 lecciones que debemos de aprender. Mira, vamos a leer los versículos del 36 en adelante nuevamente. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaba desamparada, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Y aquí podemos ver claramente que si queremos orar como por estas almas, como si su vida dependiera de ello, debemos de ver la gente como Jesús. Y mientras Jesús mira a esta multitud, ¿cómo las ve? Bueno, aquí se nos dice que las ve con compasión. Esto habla de una agonía desgarradora que Él siente por estas personas. Esta es una reacción común del Señor Jesús. Déjame darte algunos ejemplos. Vamos a Mateo 14. Mateo 14, versículo 13. Mira lo que dice. Oyendo Jesús, se apartó de ahí en una barca. Recuerda, acababan de matar a Juan el Bautista y él va en una barca y se va a un lugar desierto y apartado. Jesús le dicen que han matado a Juan el Bautista y él quiere pasar tiempo a solas. Pero ¿qué es lo que sucede? Mira lo que dice, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y les dijo, ¡ay, déjenme en paz! ¿Eso es lo que dijo? No, mira lo que dice aquí. Dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Él sintió compasión por ellos. Y si tú sigues leyendo, aquí va a alimentar a los 5,000. Mira, vamos al siguiente capítulo, al 15, Mateo 15, versículo 29. Ahí empezaremos. Pero Jesús de ahí y vio junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí, y se le acercó mucha gente que traían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos ser sanados. Y Jesús les dijo, fíjate el versículo 32, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero. Y si tú sigues leyendo,
Los discípulos estaban felices de que se fueran los discípulos sin comer, pero no eran como Jesús. Aquí leemos que alimentó a 4,000 personas. El Señor Jesucristo ve a todas estas multitudes de la misma manera, con compasión. Y nosotros debemos de aprender a ver a las personas como las ve el Señor Jesús. Pero ¿por qué Él siente compasión de estas personas? Y la pregunta es contestada porque Él tiene preocupación. Él va más allá del exterior. Él ve las almas. Ahora las ve con compasión y las está viendo como almas que están indefensas, abatidas. La Biblia nos dice que Él sintió compasión por ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él se ha preocupado por estas almas, por la condición de ellas. Ellas estaban golpeadas, abatidas, agotadas, no tenían esperanza. Estaban exhaustas. En otras palabras, el Señor Jesús veía la realidad de sus almas. ¿Sabes? Las almas de estas personas estaban golpeadas y las veía como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor está perdida, es vulnerable. El Señor Jesucristo ve a la multitud y las ve como ovejas abatidas, agotadas, agobiadas. ¿Y por qué estas almas se sentían así? Mira, mantén el contexto histórico. Ellos estaban bajo el dominio opresivo de Roma. Ellos tenían que pagar fuertes impuestos a los romanos. Si tú lees los evangelios, tú lees cuánto tenían que pagar por impuestos. Aún el Señor Jesucristo tuvo que pagar impuestos. Los impuestos eran muy importantes para los romanos. Y de hecho, un soldado romano podía pedirle a un judío hacer algo y ellos lo tenían que hacer. Mira, vamos a Mateo capítulo 5 y te voy a dar un ejemplo que a lo mejor no has pensado mucho acerca de él. Mira, Mateo 5:41. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve 2. Y a lo mejor tú lees esto y piensas, ¿quién los está forzando a llevar 1 milla? Eran los soldados romanos. Los romanos te pedían levantar algo y lo tenías que llevar 1 milla. Esa era la ley. ¿Se acuerdan ustedes de Simón de Cirene que cargó la cruz del Señor Jesucristo? Él está viendo, apreciando lo que está sucediendo y un soldado romano le dice que cargue la cruz, lo jala de la multitud y él lo tenía que hacer. Esa era la regla. Un soldado romano podía pedirle a alguien cargar algo por 1 milla. Pero mira, nota algo. Esto no piensan personas cuando responden al gobierno en nuestros días. Ellos se sienten opresivos. Ellos sienten que el gobierno les pone una gran carga. Pero ¿qué dice Jesús? Si les piden llevar 1 milla, llévala 2. Piensa acerca de eso en estos días. Y esto es gratis. No te voy a cobrar por esto que te estoy enseñando. Simplemente es algo para que pienses en ello durante el día. Las personas estaban oprimidas oprimiendo a las personas por la religión legalista de los fariseos. Estas personas no tenían ayuda, no tenían esperanza. Estaban siendo golpeadas de todos lados. Y el día de hoy sucede lo mismo. Las personas están golpeadas por las divisiones políticas, por los argumentos. También las personas están agobiadas por la pandemia. Y no estoy hablando de la enfermedad en sí, sino todo lo que rodea a la pandemia. Y cada quien tiene una opinión.
porque gracias a lo hermoso de los medios sociales, todos se convierten en expertos y esto me llama mucho la atención. Cada quien que tiene una opinión hace referencia a un experto. Mira, cada quien le habla a un experto que apoya su punto de vista y simplemente lo que están tratando de decir es, fíjate quién es el experto en este tema, soy yo. Yo soy el experto y estos expertos alrededor están de acuerdo conmigo. Y lo único que hacen es impulsar el humanismo. Nosotros somos el centro de todo. Nosotros tenemos todas las respuestas. Humanismo también es algo pesado sobre las personas, materialismo también, relativismo. En estos días no hay bueno o malo. También el racismo y tantas cosas más como religiones malas. ¿Tú lo alcanzas a ver? ¿Ves que la gente está sin esperanza? ¿Alcanzas a ver sus almas en el mundo? ¿Cómo todo esto las está golpeando, agobiando? ¿Tú ves a la multitud con compasión? ¿Tú te preocupas por ellos? ¿O simplemente estás consumido por tus propios deseos y no alcanzas a ver la necesidad de la multitud? Si nosotros vamos a orar como si sus vidas dependieran de la oración, debemos nosotros de verlas con los ojos del Señor Jesucristo. Cuando yo formaba parte del personal de Grace Community Church en Los Ángeles, algunos de los pastores se quejaban por el tráfico. ¿Puedes creer tú eso en Los Ángeles? Eso, claro, hay situaciones épicas de tráfico en Los Ángeles, pero simplemente es una multitud. Y nosotros debemos de pensar y recordar que gracias a esa multitud nosotros estamos ahí. Esa es la razón por la cual existimos, porque hay una multitud de gente. Ellos son como ovejas sin pastor. Nosotros estamos aquí para mostrarles la luz de Cristo. El tráfico en San Antonio se está volviendo cada vez peor. Sabes, me moví en 1995 y no se compara. Y sabes, ahora escucho personas que se están quejando, se quejan acerca de esa multitud. Pensé poner una fotografía del Highway 35, pero no quería que te enojaras conmigo. La gente se queja de las multitudes. Pero sabes, esas personas en esos carros enfrente de ti en el freeway son almas. Y el Señor ha puesto a Believers Fellowship aquí para hacer un candelabro que brille para Él en medio de esta multitud. Y la mayoría de estas personas nunca han escuchado el verdadero evangelio. Todos esos que están alrededor de la 1604 y 35 nunca han escuchado el verdadero evangelio. A lo mejor ellos han escuchado algo que quizás se parece al evangelio, pero no creo que hayan escuchado el verdadero evangelio, quién es Jesucristo y lo importante de su muerte, sepultura y resurrección. El problema del pecado y la necesidad de arrepentimiento y un Salvador, no creo que lo hayan escuchado. Por eso yo solía decir 210, que es el código de área de aquí de San Antonio. 210 necesita saber de Jesús. Si vamos a ser discípulos, hay que estar orando como si la vida dependiera de ello. Pero primero debemos aprender a ver a las personas como lo ve Jesús. Mira lo que nos dice este texto en el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y este es nuestro segundo punto. Esto es lo siguiente que debemos de tener en cuenta. Cree lo que dice Jesús. Y esto es importante. Si en verdad vamos a estar orando por ellos como si la vida dependiera de ello, debemos de creerle a Jesús. Él vio que la mies es mucha, no es pequeña, sino que es mucha.
La Biblia nos dice que Jesús estaba salvando a muchas personas, un número muy grande. El Señor Jesús estaba viendo una gran mies. Sabes, el Señor Jesús quiere seguir salvando personas. Él vino por los pecadores. Él vino a salvar pecadores. Y esas son buenas noticias para los pecadores. Y déjame mostrarte algunos ejemplos. Vamos a Mateo 23. Y vamos a ver el corazón del Señor Jesús y el deseo de Jesús. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Sí. El deseo de Jesús es que fueran salvos, juntarlos, pero su corazón se rompe al ver que no querían. Jesús todo lo que quiere es salvar gente. En Lucas 19:10, nosotros leemos que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, pero más adelante se habla acerca de su entrada triunfal en Jerusalén. Hay muchas personas, todos están contentos y gritan Hosana. Pero mira lo que dice el versículo 41. Cuando vio la ciudad, lloró sobre ella. Porque todos estaban aclamándolo, pero días después iban a crucificarlo. Él está llorando sobre su condición. Y cuando Él está siendo crucificado, ¿qué es lo que dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él quiere ver personas salvas. En Mateo capítulo 11, a lo mejor tú quieres ir conmigo, versículo 28. Vemos aquí otra fotografía del corazón de Jesús, lo que Él pensaba acerca de las personas. Mateo 11, 28 dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y claramente habla de los religiosos con todas esas reglas que les ponían. Les dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que le preocupa al Señor Jesús, que las almas descansen. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús quiere salvarte hoy. A lo mejor necesito decirlo. Jesús quiere salvarte hoy. Quizás estás aquí cansado y cargado. Quizás te sientes derrotado por las realidades de la vida y a lo mejor estás llevando una vida superficial simplemente. A lo mejor tú confías en trabajos religiosos y lo estás empeorando todo. Jesús dice, ven a mí y Él te dará descanso para tu alma. A lo mejor algunos de ustedes necesitan escuchar eso. ¿Cuántas conversaciones no he tenido con personas que admiten que en realidad no son creyentes? Y uno dice, está bien, detente, pero ¿sabes? Te das cuenta de que no eres un creyente y dejas pasar el tiempo, que no te das cuenta de las consecuencias de lo que estás diciendo. Tienes que hacer algo. Entendemos las consecuencias. Puedes morir en cualquier momento y vas a pagar por esas consecuencias por una eternidad. ¿Por qué dejas pasar tiempo? No dejes pasar tiempo. Ponte a cuentas con Dios. El Señor Jesús dice, ven a Él y Él te va a dar el descanso. El Señor Jesucristo dice que la mies es grande y está buscando trabajadores, pero, ¿sabes? Nos dice que hay un problema, hay
muy pocos. Debes de creerlo, hay muy pocos. Y no es de que alguien más lo está haciendo y no necesito preocuparme. Él nos está hablando a nosotros. Hay muy pocos obreros y Él está buscando obreros. Y hay algo más que yo creo que yo quiero que le creas a Jesús. ¿Sabes? Él te puede usar como un obrero. Créele que Él te puede usar como un obrero. Él está buscando trabajadores y esa palabra habla de alguien que trabaja constantemente, que es fiel en su trabajo. Es alguien que va y trae la cosecha. No se requiere una educación alta, no se requiere mucha experiencia, simplemente alguien que esté dispuesto a trabajar. Pero aparentemente hay muy pocos que quieren hacer eso, hay muy pocos que quieren trabajar, pero es todo lo que se requiere, estar presente y disponible para trabajar. Y yo quiero animarte en pensar que el Señor Jesús puede usarte. Mira, ve conmigo a Juan capítulo 4 y mira, ahí el Señor ve una mies y mira lo que sucede. El Señor Jesús está aquí con la mujer samaritana. Están ahí en el pozo de Jacob y los discípulos van a la ciudad a conseguir alimento y el Señor Jesús se queda a platicar con esta mujer samaritana que está sola y le pide que le dé agua. Fíjate el versículo 13. El Señor le dice, cualquiera que beba de esta agua va a tener sed jamás, otra vez, pero quien beba del agua que yo le ofrezco nunca tendrá sed jamás y se convertirá en una fuente de ríos dentro de él. Esto es algo increíble que el Señor Jesucristo le está diciendo a esta mujer que es samaritana. El Señor Jesucristo se está revelando a esta mujer como el Mesías. Y la mujer le dice, yo sé que el Mesías va a venir, el Cristo, y cuando Él venga nos va a enseñar todo lo que tenemos que hacer. Y el Señor Jesús le dice, hey, ¿lo estás viendo? Esta es mi propia traducción. Aquí estoy, está enfrente de ti. Y esa mujer ahí fue salva. Y ella va rápidamente a la ciudad y le empieza a decir a todos lo que ha sucedido. En el versículo 28 nosotros leemos, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y viene una multitud de personas al Señor Jesús por el testimonio de esta mujer. Y los discípulos cuando regresan se quedan asombrados. Miren el versículo 35. ¿No decís vosotros, dice Jesús, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Está hablando de todas estas personas y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembre goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. ¿Sabes? Jesús y la mujer habían trabajado y ahora los discípulos eran los que tenían que cosechar para vida eterna. Y algo increíble sucede aquí. Mira el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, sino porque nosotros mismos lo hemos visto. Qué gran cosecha en un lugar que nadie se lo hubiera imaginado. Pero mira el contraste que hay aquí entre la mujer y los discípulos.
Esta mujer acaba de encontrarse con el Señor Jesús, acaba de ser salva de una vida inmoral. Y ahí tienes a los discípulos que han estado con Jesús por algún tiempo, se les ha enseñado, han visto milagros y los discípulos fueron a la ciudad y trajeron pan. La mujer fue a la ciudad y ella trajo almas. El Señor Jesús la usó a ella para esta gran cosecha de almas. El Señor te puede usar a ti, te puede usar a ti. Déjame darte otro ejemplo. Vamos a Mateo 9. Mateo 10. Dice, y llamó a sus discípulos y les dio autoridad de sanar, echar fuera demonios. Y Pedro y su hermano y Santiago, Mateo el recolector de impuestos, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista. Y fíjate el versículo 5, a estos 12 envió Jesús. Aquí vemos al Señor Jesús escogiendo a sus discípulos y los envía. Este es un grupo muy interesante, podríamos platicar mucho de ellos, pero ¿ya viste quién está incluido ahí? Mateo, el escritor de este evangelio. Y Mateo, él se acaba de salvar en el versículo anterior, en el capítulo 9, el anterior, y en el capítulo siguiente, en el 10, aquí vemos en el versículo 5 que lo está enviando. Mira en el capítulo anterior, ahí en el capítulo 9, describe a Mateo cuando le dice a este recolector de impuestos, los judíos lo odiaban porque él era un judío que había traicionado a los judíos porque él le estaba cobrando a los judíos para dárselo a los romanos. Pero el Señor Jesucristo en el capítulo 9 le dice, sígueme, y en el 10 lo manda a una misión. Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron a sus discípulos, ¿cómo es posible que tu maestro esté comiendo con recolectores de impuestos y pecadores? Mira cómo les llaman. Los fariseos eran duros, les llaman pecadores. Y el Señor Jesucristo les dijo, aquellos que son sanos no necesitan doctor, pero los enfermos sí lo necesitan. Ve y aprende lo que significa compasión y no sacrificio, porque he venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores. El Señor Jesucristo salvó a este traidor, a este recolector de impuestos llamado Mateo y lo envió para hacer el trabajo. Él puede usar una mujer inmoral de Samaria, Él puede usar un recolector de impuestos, Él puede usarte a ti y a mí. Todo lo que necesitamos es estar dispuestos a trabajar. Y aquí vemos ejemplos de personas que nunca nos hubiéramos imaginado que fueran trabajadores del Señor Jesús, pero Él los envió. Hay una mies que es grande. Y ellos estaban dispuestos a trabajar. ¿Y tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser un obrero por el Señor Jesucristo? ¿Ir a la cosecha? ¿Tú crees al Señor Jesús cuando dice que la mies es mucha y que Él te puede usar para ser alguno de estos trabajadores? Tú necesitas creerle si tú quieres ser una de estas personas que va a orar por esas almas como si la vida dependiera de ellos. Vamos de regreso a nuestro texto. Me gustaría enseñarte algo más. El Señor Jesucristo dice en el versículo 38, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y este va a ser nuestra tercera lección. Ora como Jesús nos lo está enseñando.
Ora como Jesús lo enseña aquí. Fíjate lo que dice. Por tanto, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, ora. Ora. Y aquí nos dice cómo orar. Debemos de orar con compasión. Dice que roguemos, y esta palabra puede ser traducida como suplicar apasionadamente. No es una oración dormilona como la que a veces hacemos. No, esta es una oración con pasión. Déjame enseñarte algunos ejemplos donde se usa esta palabra de rogar para que veas la pasión de la que habla el Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 5. Versículo 12. Déjame enseñarte cómo se ve esto en una persona. Lucas 5, 12. Sucedió que, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro a tierra y le rogó. Ahí está esa palabra nuevamente, le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él se postró y le rogó. Aquí vemos gran pasión como la que describe el Señor Jesús. Así es como nos está diciendo que oremos creyendo que Él lo puede hacer. Ese es lo que nos está mostrando. Mira, déjame mostrarte otro ejemplo en Lucas capítulo 9, versículo 37. Aquí el Señor Jesucristo está en el monte de la transfiguración y ahí vemos a alguien que lleva a un hombre posesionado por un demonio. Y los discípulos no podían hacer nada, así es de que se lo llevaron al Señor Jesús. Y dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies. Mira, ahí está la palabra, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Aquí vemos a un hombre que entiende la desesperación. Entiende que el Señor Jesús es el único que le puede ayudar y él ruega por su hijo, y el Señor Jesús dice que hay que orar para que haya más obreros, para que se ore de esta manera. Y si nosotros vemos a las personas como las ve Jesús y si le creemos lo que Él dice, ¿cómo no vamos a orar con esta pasión? Yo creo que esto es lo que frecuentemente falta en nuestra oración: pasión, orar con pasión, caer de rodillas sobre nuestro rostro y rogarle al Señor. Y esto revela que no estamos enfocados en lo que deberíamos y no estamos creyendo lo que el Señor Jesucristo dice. Déjame darte un ejemplo de la vida real. ¿Alguien aquí está agradecido por los grupos de compañerismo, los fellowship groups? Una de las cosas que les he pedido es que estén orando, que reserven un tiempo para estar orando, que le den prioridad. Queremos tener suficiente tiempo para orar. Y estamos animando a las personas a que participen, a que estén en un grupo de compañerismo y que también ahí oren. Pero déjame decirte que ha sido un problema para los grupos de compañerismo apartar un tiempo para orar y también lograr que participen en ese tiempo de oración. Es difícil. Y sabes, esto me enseña que están más preocupados de hablar entre ellos que hablar con Dios. ¿Sabes qué puede ser más provechoso que hablar con Dios en lugar de estar hablando entre ellos? Necesitamos pensar acerca de lo que pensamos sobre la oración. ¿Sabes? Yo sé que esto es difícil, pero nada más estoy aquí por 2 semanas, así es de que puedo decir esto.
El Señor Jesucristo nos está llamando a orar con pasión, y esto depende de la confianza que tú tienes en Él. Mira, vamos a Juan 14, versículos 13 y 14. El Señor Jesucristo dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí el Señor Jesucristo está dando una promesa y dice, lo que pidas lo voy a hacer. Y si Él nos está diciendo que oremos por obreros para que vayan a las mies, ¿tú crees que eso va de acuerdo a su voluntad? Claro que sí. Así es de que es obvio que es parte de su voluntad. Por eso nosotros podemos orar esto y Él lo va a hacer. Y de hecho hay muy pocos obreros. Eso significa que no estamos orando lo suficiente. Esa es la única conclusión que puedes llegar. Son matemáticas simples. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Estas promesas deberían despertar nuestra pasión. Pero no es solo pasión lo que vemos aquí en este versículo 38. También vemos aquí un propósito para esa oración. Y el propósito es enviar obreros a la mies. Ora para que el Señor envíe obreros. Aquí habla un alcance que debe de haber porque las almas están perdidas. Y aquí nos da la idea de que el Señor quiere que oremos para que Dios empuje a las personas a que vayan a la mies. Debe de haber un sentido de urgencia porque debe de suceder rápido. Hay mucho trabajo que hacer, la mies es mucha, el tiempo es limitado. Debemos de orar como si la vida dependiera de eso y es la realidad. Personas van a experimentar una vida plena, eterna con el Señor Jesucristo o una condenación eterna en el infierno. Son las únicas dos opciones que hay. La vida de esas personas depende de ello. Y si tú vas a orar de esa manera, déjame alertarte en algo. Tú debes de estar dispuesto a ser uno de esos obreros. ¿Sabes? El Señor Jesucristo les está diciendo esto a sus discípulos y lo siguiente que les va a decir es, vayan. Necesitamos obreros. Necesitamos obreros en Believers Fellowship. Necesitamos obreros en nuestro ministerio de niños, especialmente en los miércoles que estamos teniendo aquí los grupos de compañerismo. Ahora ya estamos trayendo nuestra hora de Biblia para los niños los miércoles en la noche y necesitamos trabajadores. Y sabes, si tú hablas de oportunidades para evangelizar, mira, ahí te van a poner a los niños enfrente de ti. Necesitamos trabajadores que estén dispuestos a laborar y ministrar. Necesitamos más grupos de compañerismo, lo que significa que necesitamos más líderes. Tú deberías de pensar, ¿qué es lo que me detiene a ser un líder de compañerismo de aquí a un par de meses? Imagínate, tú puedes ser el líder de un grupo, orar con ellos y, ¿sabes? Podría ser más efectivo al trabajar. Necesitamos estar más envuelto en evangelismo local. De hecho, debemos de orar por alguien que Dios llame y que sea el que tome el liderazgo, que vea las oportunidades y que comience a animar a los demás para ir a evangelizar. Necesitamos esos trabajadores. Y a lo mejor tú ya pensaste en esto, pero mira, ¿sabes? Nuestro pastor de estudiantes va a ser el pastor principal. ¿Y quién lo va a reemplazar? Necesitamos un pastor
para los jóvenes y, sabes, tú deberías de estar orando día y noche por esa persona. Necesitamos plantar una iglesia. Hemos hablado de esto desde que llegué aquí y ahora somos lo suficientemente grandes para hacerlo. Y es como si leyera Hechos 16, donde el apóstol tiene esta visión, donde alguien de Macedonia está diciendo, ven y ayúdanos. Así yo veo en el West alguien diciendo, vengan y ayúdenos. Debemos de orar para que obreros vengan y trabajen. Yo te animo para que estés orando también por tus hijos, para que cuando ellos crezcan tengan ese corazón dispuesto para servir al Señor. Ellos aprenderán de ti y quiero yo que ellos hagan más que ustedes, que los rebasen y que sus nietos los rebasen a todos ustedes en el servicio al Señor. Así es como deberíamos de estar orando por trabajadores, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Esta semana en los grupos de compañerismo vamos a hablar del sermón y vamos a orar, pero en el siguiente grupo de compañerismo estamos hablando en 2 semanas. Va a ser simplemente oración. Vamos a estar orando. Sabes, la primera semana, el primer jueves de mayo es el día de oración aquí en Estados Unidos y es lo que vamos a hacer. Vamos a estar orando y vamos a comenzar. Vamos a traer la pasión para orar. Necesitas hacer este tipo de oración con este propósito. Debe de ser tu prioridad, no simplemente en la iglesia y en tus grupos de compañerismo, también en tu familia y en tu oración personal. Debemos de ver las almas como las ve el Señor Jesucristo. Necesitamos orar por trabajadores que vayan a las mies, como dice el Señor. Déjame terminar leyendo algo de E.M. Bounds, algo que él dice acerca de la oración. Dice, si tan solo pudiéramos reproducir una raza de santos con una fe poderosa y una oración maravillosa, qué glorioso periodo de logros comenzaría para la iglesia y el mundo. La iglesia no necesita a los grandes intelectuales y gracias a Dios por eso. Los tiempos no exigen hombres ricos. No se requiere gente de gran influencia social. Por encima de todos y de todo lo demás, la iglesia y el mundo entero de la humanidad necesitan hombres de fe y de oración poderosa. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por esta oportunidad que nos ha dado al aprender este texto y escuchar esta instrucción que viene de parte de usted. Señor, yo oro que no desperdiciemos esto, que pensemos detenidamente en lo que ha dicho el Señor Jesús. Yo oro para que usted nos dé ojos para ver como ve el Señor Jesús, que los veamos como almas, no simplemente cuerpos. Señor, yo oro para que usted nos ayude a creer lo que el Señor Jesús ha dicho, que la mies es mucha y que necesitamos trabajar creyendo que Él puede usarnos, en la obra que se requiere. Señor, yo oro para que oremos como nos ha enseñado Jesucristo, con esa necesidad, con ese fervor, que oremos con pasión y con un propósito, que Señor, estemos suplicando que mande obreros a las mieses, porque los obreros son pocos. Yo oro, Señor, para que haya un cambio. Y oro para que usted obre en nuestras vidas, que nos enfoquemos más en las cosas que valen la pena. Señor, gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad que nos ha dado de aprender acerca de esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salvación es un acto de gracia. Vamos a cantar acerca de eso, sublime gracia.
que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Gracia me enseñó a temer, las ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Tus peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Por siempre ahí su amor que me salvó. Por favor, tomen asiento. No les digan a los del primer servicio, pero yo creo que los del segundo estuvieron mejor. Pero no tiene que ver contigo o conmigo. Tiene que ver porque hay un grupo de personas orando. Cada domingo están orando entre los dos servicios, están orando este grupo y ustedes son bienvenidos. Y sabes, ellos necesitan ayuda. Nadie te va a detener si tú empiezas a orar la primera hora. Eso sería fabuloso, haría una diferencia muy grande. Por eso les animo a que lo consideren y que sigan orando. Estamos agradecidos de haber estado aquí esta mañana. Vamos a despedir esta sección primero, línea por línea, y cuando ellos terminen, el resto puede salir. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en nuestra transmisión en español de esta mañana. Y les recordamos que esta tarde tendremos servicio en español a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y recuerden, hay que estar orando por obreros porque la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Que Dios les bendiga.